Hola a todos, bienvenidos al canal. En este video vamos a discutir la estructura de la encuesta demográfica y de salud familiar ENDES, explicar un poco cuáles son los módulos, los archivos que están incluidos en cada módulo, el contenido y los identificadores principales que son las variables que nos permiten hacer el merge entre los diferentes archivos de la encuesta. Las fuentes provienen de la sección de microdatos del INEI, que es donde podemos bajar las bases de datos. Tenemos el link con los resultados publicados con la ENDES del 2021. El documento de Akran Hernández Vázquez, denominado Manejo y Análisis del Cuestionario de Salud de la ENDES, que también explica cómo se puede hacer el merge entre las diferentes bases de la ENDES y también explica un poco la forma como se han construido algunos de estos identificadores principales. Y bueno, los tres últimos links, que son material en inglés, que también incluyen sintaxis para la construcción de diferentes indicadores. Esta encuesta es una de las investigaciones más importantes que ejecuta de manera continua el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Los resultados brindan información sobre la salud reproductiva y salud materna e infantil, desarrollando diferentes temas como prevalencia de uso de métodos anticonceptivos, atención del embarazo y del parto, peso y talla de niños menores de 5 años y sus madres, conocimiento y formas de prevenir el SIDA, violencia intrafamiliar, entre otros. Este es un pantallazo de cómo se encuentra la información en el INEI. Esto es para el 2018. La encuesta está comprendida por 13 módulos, que es lo que ven en pantalla, y normalmente el formato de los archivos está en SPSS y DBF. Recientemente han incluido también la presentación en Stata, lo cual nos permite trabajar directamente la información. Entonces pueden ver, ¿no?, digamos, los diferentes códigos. Hay uno que representa la encuesta, está asociado al año, y también cada módulo tiene una numeración o una nomenclatura. Este código de módulo ha cambiado en años más recientes, sin embargo la estructura de los módulos no ha variado. Esto sería un pantallazo de cómo se ve la información para el 2020, ¿no? Como les decía, la nomenclatura del código asociado al módulo ha cambiado, sin embargo, el nombre del módulo no ha cambiado en sí. Se han incluido más formatos de los archivos para agilizar, digamos, el análisis. Y el último, que es del 2021, incluye los archivos ya en formato Stata. Nuevamente tenemos el listado de los 13 módulos. La primera columna presenta lo que era el código, ¿no?, hasta el 2018, me parece. La segunda columna ya vendría a ser el código que se está utilizando desde el 2019. Tenemos diferentes temas, como mencionábamos al inicio, y bueno, van a ver más adelante cómo es que los módulos en sí, que son carpetas sitiadas, están integrados por diferentes archivos. Un módulo puede estar asociado con más de una base de datos. Y bueno, dentro del módulo, o cada uno de los módulos, ustedes van a encontrar la información de los archivos en sí, también el diccionario de variables de cada archivo, la ficha técnica de la encuesta y el cuestionario. Este vendría a ser, digamos, un cuadro más detallado, ¿no? Estamos especificando los archivos que están contenidos en cada módulo. Por ejemplo, el de características del hogar está constituido por 4 archivos, el siguiente, que es de la vivienda, por 1, el tercer módulo, que es datos básicos de las mujeres en edad fértil, ¿no?, tiene 2 archivos, y así, digamos, para el resto de casos. Eso vendría a ser nuestros últimos 4 módulos. El de peso y talla tiene 3 archivos, disciplina infantil 1 archivo, la encuesta de salud tiene 2 archivos, y finalmente el módulo de
programas sociales, vemos que tiene 8 archivos. A continuación les presento un pantallazo, ¿no?, de lo que sería el contenido de cada módulo y un poco el detalle de la información que presenta cada archivo, ¿no? No está completo, solamente quería listar una reseña breve de lo que podrían encontrar en cada archivo. El primero, el módulo 1629, que es el de características del hogar, tiene 4 archivos. La información es básicamente información sobre las personas que están incluidas en la lista de miembros del hogar. Por un lado, el primero incluye características del hogar, ubicación geográfica de la vivienda, números de miembros del hogar, identificación de los niños elegibles, ¿no?, para la medición de peso, talla, prueba de anemia, etc. El segundo archivo, el REG 1, presenta información sobre la relación de parentesco con el jefe del hogar, lugar de residencia, sexo, etc. El siguiente archivo, REG 4, brinda información sobre la cobertura de los seguros de salud, la condición de actividad de las personas de 6 años a más y el nivel educativo. Tenemos REG M, que incluye información sobre la mortalidad general y la mortalidad materna. Muy bien, entonces van a notar que cada uno de estos archivos tiene su propio set de identificadores principales o variables que tendríamos que considerar para hacer el merge. No todos los archivos están desagregados al mismo nivel. Algunos tienen información a nivel del hogar, otros incluyen información a nivel del individuo. Y bueno, finalmente también están los archivos que incluyen la información de los niños y niñas, ¿no?, que también tienen su propia variable de identificación. La variable que identifica el hogar es HHID, que es lo que ven en la diapositiva, que vendría a ser o vendría a estar conformado por la variable que identifica el conglomerado, la vivienda y el hogar. Entonces la sumatoria o la unión de estas 3 variables son las que permiten identificar el hogar. Tenemos una segunda variable de identificación que la mayoría de las bases va a ser HV y DX, que es la identificación del número de línea del entrevistado. Hay que considerar que esta variable puede tomar o va a tomar otros nombres en otras bases. No tengo la explicación de por qué no se mantiene el mismo nombre en todas las bases, pero esa es la situación que hay y en este cuadro les estoy mostrando la equivalencia, ¿no?, o qué otro nombre puede tomar en otra base. También tenemos la variable NRO-orden-ID, que especifica el número de orden de la persona que vivía en el hogar y falleció en los últimos 5 años. Esta va a ser básicamente una variable que se va a utilizar para la identificación de la mortalidad general y la mortalidad materna. Esta diapositiva presenta pantallazo de 2 módulos. En el lado izquierdo tenemos el módulo 1641, que es el de programas sociales, y que brinda información sobre si los miembros del hogar fueron beneficiarios de alguno de los programas sociales. Pueden ahí ver especificados los programas. En el pantallazo que aparece en la derecha aparece el módulo 1630, que es el que incluye características de la vivienda, tales como material de construcción predominante, la vivienda, paredes, techo, así también como el tipo de servicio de agua, servicios higiénicos, forma de desechar la basura y tipo de alumbrado. En el caso de la variable asociada a este módulo 1630 de características de la vivienda, el identificador principal va a ser la variable HHID, que es justamente la variable que identifica el hogar. En el caso de los archivos, que son parte del módulo de programas sociales, van a ver que un archivo utiliza la variable de identificación del hogar y el resto utiliza 2 variables, la HHID, que es del hogar,
y HVIDX, que es el código o la identificación del individuo, ¿no? Y como les mencionaba, esta variable toma otros nombres en otras bases. En este conjunto de bases o de archivos mantiene el mismo nombre. Acá tenemos la información de tres módulos. El que aparece en la parte superior, 1631, es el que brinda información o datos básicos de las mujeres en edad fértil. Tenemos el archivo REC 91 y REC 0111. El primero brinda información básica sobre el lugar de socialización temprana, características demográficas, educativas y de acceso a medios de comunicación. El segundo brinda información sobre la residencia de la mujer antes de cumplir los 12 años, la residencia actual, fecha de nacimiento, edad, grado de instrucción. Hay algunas variables puntuales que se preguntan para el grupo de 15 a 24, si es que actualmente estudia y si no, cuál es el motivo, la lengua materna y la lengua materna de los padres. El segundo módulo, el 1632, que incluye la información de historia de nacimiento, tiene dos archivos, el RE 223132, recoge información sobre el total de hijos nacidos vivos, sobre la anticoncepción, uso de fármacos u otro método anticonceptivo. El otro archivo, REC 21, incluye también información sobre la historia de nacimientos, al parecer también incluye más información sobre los hijos, ¿no? Sobre la sobrevivencia de los mismos y fallecieron, a qué edad fue. El módulo 1633 incluye información sobre embarazo, parto, puerperio y lactancia. Tiene dos archivos, REC 41, que incluye información sobre la atención prenatal y del parto, la cobertura antitetánica, control o chequeo médico antes y después del embarazo, peso del bebé al nacer, control postparto, etc. El otro archivo, REC 94, incluye información sobre la maternidad, complicaciones en el parto, tipo de examen realizado en el control prenatal, tiempo de anticipación con la que se preparan los alimentos antes de darle al niño, etc. En estos casos, las variables de identificación, ¿no? En el caso de lo que es el módulo, en el caso del módulo 1631, el que incluye datos básicos de la mujer en edad fértil, la variable es Case ID, que es el código de identificación nivel de mujer. En el siguiente módulo, que es de historia de nacimiento, los archivos RE 22, 31, 32 y RE 21, pueden ver que en el primer caso también la variable es Case ID, identificación a nivel de mujer. En el segundo tenemos la variable BIDX, que sería el código de identificación del hijo nacido vivo de la mujer entrevistada, empezando desde el último nacimiento. Aquí también van a notar la equivalencia, dado que esta variable BIDX toma diferentes nombres en otras bases, ¿no? Entonces acá con esta equivalencia ya, si quieren hacer el merge, tendrían que renombrar la variable para que sea la misma en ambas bases. También tenemos en el caso de los archivos REC 41 y REC 94, tenemos la variable Case ID, que es el código que identifica a la mujer, y la variable MIDX y IDX94. Podemos ver en la equivalencia, en el cuadrito, que son las variables que identifican el hijo nacido vivo de la mujer entrevistada, empezando desde el último nacimiento. Quería mencionar que también para el caso de la identificación del hijo, al parecer existen dos criterios. El que se usa en la mayoría de las bases de datos es el BIDX, que hace la identificación del hijo nacido vivo de la mujer entrevistada, empezando desde el último nacimiento. Pueden ver que hay un segundo código, que es el BORD, que es la identificación del hijo de la mujer entrevistada según orden de nacimiento.
Al parecer, en algunos casos también se utiliza este criterio. No es en la mayoría lo que corresponde a información de las criaturas va a ser la variable BI de X o alguna de las equivalencias que aparecen en la pantalla. Tenemos otros tres módulos. El primero es el 1637, que es el que recoge información de mortalidad materna y violencia familiar. Tenemos dos archivos, REC 83 y REC 84DB. El primero es el que incluye información sobre la mortalidad materna, sexo y edad de los hermanos, estado de supervivencia de los hermanos, edad y año en que murió la hermana, causas de la muerte, etc. Y el otro archivo, REC 84DB, es el que incluye información sobre la violencia doméstica. El módulo 1638 es el que recoge la información de peso y talla para la medición de la anemia, ¿no? Y pueden ver cómo los tres archivos básicamente recoge información de antropometría para la medición de estos indicadores. El módulo 1639 está vinculado con lo que es la disciplina infantil. Recogen información sobre el tipo de comportamiento de los hijos, quién los corrige cuando se portan mal, qué hacen para corregirnos. Así también se informa si es que han sufrido violencia física o sexual. Aquí podemos ver el detalle de los identificadores principales para los tres módulos. En el caso de mortalidad materna y violencia familiar, el primer archivo, REC 83, la identificación es el código de la mujer o Case ID más la variable MMIDX, que es la identificación de la sección de mortalidad materna. Segundo archivo, Case ID, ¿no? Que es el código de identificación de la mujer. El segundo módulo, que es el que recoge información de peso y tallas, las medidas de antropometría. Los códigos son, el primer archivo, REC 44, es Case ID más HWIDX. Primero es la identificación de la mujer. El segundo es otra forma de identificar los hijos nacidos vivos de la mujer entrevistada o la variable BIDX, que pueden ver al costado, ¿no? Pueden ver que en la equivalencia vendría a ser la misma, solamente hay que renombrarla. Para el caso de los archivos REC 5 y REC 6, el código de identificación o los identificadores son HHID, que es la variable que identifica el hogar, más la variable HAO, en el primer caso, en el otro es HC0. Ambos son equivalentes a la variable HVIDX, que es la que identifica al individuo. Finalmente, en el módulo de disciplina infantil, el archivo REC 93DV disciplina es el combinado de el código de identificación de la mujer o Case ID más la variable QCOL93, que también aparece, es otra forma de denominar la variable de identificación del hijo nacido vivo de la mujer o BIDX. Otros tres módulos, el 1634, que incluye información de inmunización y salud. Tiene 4 archivos. El REC 42, que incluye información sobre la salud actual del niño, además de los síntomas que debe tener para llevarlo a un establecimiento de salud y los alimentos que ha consumido en los últimos 7 días y 24 horas. El archivo REC 43 incluye información sobre inmunización y morbilidad, vacunas que ha recibido y tratamientos recibidos para la tos, fiebre, diarrea, etc. El archivo REC 95 incluye información sobre el control periódico del crecimiento y desarrollo del niño, y el archivo DIT, que es el que incluye información del desarrollo infantil temprano para niñas y niños de 9 a 71 meses. El módulo 1635, que es el que incluye información sobre nupcialidad, fecundidad, cónyuge y mujer, tiene un archivo, el RE 516171, con información sobre los antecedentes del cónyuge, la actividad laboral de la mujer, etc. También informa sobre las preferencias de fecundidad, métodos anticonceptivos que utiliza,
o razones por las que no usa método anticonceptivo. El módulo 1636 incluye conocimiento sobre el VIH y uso del condón. Tiene dos archivos, el RE 758081, que recoge información sobre conocimientos, actitudes, opiniones y conductas respecto a las enfermedades de transmisión sexual y SIDA, y el archivo REC 82, información del calendario en el cual se hace el registro mensual de principales eventos demográficos de la entrevistada, como embarazos, discontinuidad en el uso de métodos anticonceptivos, establecimientos en donde obtuvo métodos anticonceptivos, etc. Los identificadores, tenemos que en un grupo es Case ID, que es el código que identifica a la mujer. Tenemos también la variable HIDX, IDX95, BIDX. Todos estos son equivalentes y representan al código de identificación del hijo nacido vivo de la mujer entrevistada. En el caso del archivo RE516171 solamente es con la identificación a nivel de mujer. También en el último caso, los archivos, el archivo REC 82 usa una combinación de lo que es el código de identificación de la mujer más la variable VCOL, que es el que incluye información del número de columna de calendario. El siguiente módulo es el 1640. Se refiere a la encuesta de salud y contiene dos archivos. C-Salud 01, que es información sobre los antecedentes de la persona entrevistada, nacimiento, grado de instrucción, institución correspondiente al seguro que tiene, preguntas sobre la diabetes, hipertensión, factores de riesgo de enfermedades transmisibles, salud ocular y bucal, etc. El otro archivo, C-Salud 08, contiene información sobre las personas responsables del cuidado de la salud de los niños de 0 a 11 años, incluidos recién nacidos. Se les pregunta sobre la salud bucal, ocular y mental de los niños a su cuidado. Acá también tenemos los identificadores. En el primer caso es el código de identificación del hogar más la variable US número, que es un sinónimo de la variable HVIDX, que es el código de identificación del individuo, ¿no? En el otro archivo también es una combinación del código de identificación del hogar más el código de identificación del individuo. Otro detalle que aparece en la ficha técnica de la encuesta es las variables de ponderación, ¿no? Sobre todo, esto es importante cuando ya estamos en la parte de presentar los resultados. Dependiendo del tema es que uno escoge o uno utiliza la variable para ponderar la información. Tenemos uno que es a nivel del hogar, otro de la mujer, otro factor que es para personas de 15 años o más, ¿no? Que permite recomponer la estructura poblacional de las personas de 15 años o más. Se utiliza para el cálculo de indicadores vinculados con la población como hipertensión, diabetes, cáncer, obesidad, salud ocular, salud bucal, entre otros, ¿no? Y especifica en la base de datos de salud, se encuentra en el módulo CS Salud 01. Para el caso de niños menores de 12 años, ¿no? La variable es peso MEN 12. Este factor permite recomponer la estructura poblacional de los menores de 12 años y está ajustado a la no respuesta. Está en la base, está en el archivo C Salud 08. En el caso del factor mujer, ¿no? Este factor permite recomponer la estructura poblacional de las mujeres en edad fértil y está ajustado a la no respuesta. Sobre todo se asocia con el tema de planificación familiar, parte institucional, demanda insatisfecha de planificación familiar, etc. Y la variable se encuentra en el archivo REC 0111. El factor hogar es el factor básico, está vinculado con indicadores relacionados con el hogar, desnutrición y anemia en hogares de 5 años y se encuentra en el archivo REC 0. Nuevamente, para reiterar, los identificadores principales vendría a ser el primero a nivel del hogar, que es la variable HHID, que vendría a ser el conjunto de la variable de conglomerado, vivienda y hogar.
Segundo identificador importante es a nivel del individuo, que es HVIDX, y como notaron, dependiendo del archivo, puede tomar otros nombres, que es lo que se muestra en esta tablita de equivalencia. Tenemos también la variable Case ID, que vendría a ser como un código de identificación del individuo, pero es que este se enfoca principalmente en la mujer, ¿okay? Y básicamente se usan en las bases de datos o en los archivos que recogen información puntualmente de las mujeres. Otro identificador importante es a nivel de los hijos. Esta variable es BIDX, hace la identificación de los hijos nacidos vivos de la mujer entrevistada, empezando desde el último nacimiento, y tal como en el caso del código del individuo, toma diferentes nombres en diferentes bases o diferentes archivos. Tiene la equivalencia. Y bueno, otra forma de identificar a los hijos es con la variable BORD. En este caso, al parecer, el orden cambia. Se identifica, se hace la identificación según el orden del nacimiento. También hay un identificador especial para la sección de mortalidad materna. Otro que ya incluye información más particular, o sea, más precisa sobre los hijos nacidos vivos. Esto ya va más vinculado con las características en torno a su nacimiento, que es esta variable B chica col. Y bueno, también tenemos la variable NRO-orden-ID, que contempla el número de orden de la persona que vivía en el hogar y falleció en los últimos 5 años. Este vendría a ser un pantallazo, como les decía, de las sintaxis disponibles, ¿no? Utilizando la información de la ENDES, pero no está enfocado propiamente en la ENDES, sino es más general, dado que esto corresponde al programa de encuestas de salud, el programa de HS. Uno puede ingresar y bueno, encontrar la sintaxis para estimar diferentes indicadores. Como les decía, la única salvedad es que se encuentra en inglés. Este es un pantallazo de mi página en GitHub, donde pueden encontrar la sintaxis de todos los ejercicios que he desarrollado en el canal. Pueden compartir qué sugerencias tienen sobre otros temas que les gustaría que desarrolle. Espero que la información haya sido de utilidad. Gracias.